¿Qué tal a todos? Mi nombre es Elian Brian González Hernández, soy alumno del seminario de Proyecto Geométrico de Carreteras que se imparte en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco, número de lista 8, miembro del módulo 3 que se encarga de la parte topográfica del proyecto. En esta guía vamos a explicar cómo se llenan tres de los formatos base utilizados en un proyecto geométrico de carretera según las especificaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México. Estos formatos permiten registrar mediciones en campo para desarrollar el trazo, nivel y secciones de un proyecto carretero. Nivel. Este es el registro de nivelación, que sería el primer formato. Nosotros necesitamos tener un punto de arranque. Ese punto de arranque, en este caso es un banco de nivel propuesto por nosotros que con esa elevación me permita tomar las lecturas de las siguientes estaciones mínimo de 250 a 300 metros. ¿Pero por qué? Porque cada puesta de aparato más o menos es de 150 metros hacia un lado y 150 metros al otro. Esto nos permite hacer una cobertura por puesta de aparato de aproximadamente 300 metros como está llenado en el formato. Como se puede observar, tenemos nuestro primer banco de nivel y el siguiente punto de liga está a 250 metros en este caso, donde la altura inicial de elevación es 102.500. Esta corresponde al banco de nivel número 1. A esa elevación, cuando inicie el registro, se le suma lo que se está leyendo en el estadal, dando como resultado 2.350 para este caso. Entonces, para sacar la altura del aparato referente al banco de nivel, se le suma la lectura de atrás, que es 2.350 más 102.500, que es la elevación inicial, dando como resultado 104.850. Ahora nosotros volteamos a mirar la estación 310 más 000 y estaremos leyendo una cota en el estadal de 2.231. En este caso, el registro, la lectura intermedia es la que va entre las estaciones, nada más la lectura de adelante es en cada punto de liga. Eso es en cuestión de este formato, porque hay otros que no traen lo de la lectura intermedia, todas las lecturas lo traen en lo negativo, pero en este, para que sea de mejor interpretación, es así. Entonces la lectura intermedia entre la estación 310 más 000 es una lectura de estadal de 2.231, a la altura de aparato se le resta el 2.231 y da la cota que tiene ese punto. Luego la siguiente estación 310 más 020, a la altura de aparato se le resta lo que se lee, que es 2.300, dando como resultado la siguiente elevación. Así sucesivamente, todas las lecturas se le va a restar la lectura del aparato, dando como resultado las cotas. Cuando pasemos a un punto de liga, en este caso, la siguiente puesta de aparato que ya no se alcance a ver se pone otro punto de liga, esa altura que le corresponde iría en el negativo, pero en este formato se debe de poner en la columna del negativo. ¿Por qué? Porque al final tenemos que hacer una comprobación aritmética y se basa en estas dos columnas y nada más se necesita los valores de los PL, no de las estaciones intermedias. Aquí, cuando se hace un cambio de aparato, el valor negativo si va en la columna del negativo, entonces al 104.850 se le resta el 1.650, que es la lectura que estamos teniendo en el punto de liga que se va a poner, que da la elevación de 103.200. Posteriormente se mueve el nivel a los siguientes 300 metros, siendo 150 metros de atrás y 150 metros adelante, y nuestro primer punto atrás en este caso para agarrar elevación es el banco de nivel. Este banco que leímos de 103.200, le sumamos ahora la lectura que vamos ya puesto en la siguiente puesta de aparato, dando como resultado 3.860. Entonces a la 103.200, que es la lectura que tuvimos en ese banco, le ponemos el estadal y tenemos una lectura positiva de 3.860. Lo sumamos y el resultado es 107.060. Esa altura es la nueva altura de aparato. Y ahora repetimos el procedimiento con la nueva altura de aparato, restando las nuevas lecturas que tengamos en el estadal y da la altura de la cota o elevación. Para este caso en particular, para llenar este formato se realizó a la inversa porque ya tenemos el valor de la elevación, entonces al valor de mi altura de aparato se le estaba restando la elevación y ese es el valor calculado en la celda, como se aprecia en la fórmula. Ya que se coloca en el siguiente punto de liga teniendo la elevación, leemos la siguiente estación en lecturas intermedias y vamos anotando las lecturas de estadal y esas alturas de estadal se les va a restar a la altura de aparato y vamos a tener las cotas en cada una de las estaciones. Para la comprobación aritmética nos dice que debemos de tener la cota del banco de inicio y del banco de término de registro. En este caso tenemos la cota del banco 311 a 1, que es el banco que está aquí. Su cota es 103.470 y del 311 al 2, que es el banco de abajo a 500 metros, con la cota de 105.800. De estas dos cotas se saca la diferencia, dando como resultado 2.330 para este caso. Este resultado también debe de dar en las lecturas del estadal, haciendo una suma de las lecturas positivas y una suma de lecturas negativas y sacar la diferencia entre ellas. Entonces en este caso el resultado de la lectura positiva es de 6.080 y el resultado de la suma de las negativas intermedia da de 3.750. La diferencia entre las lecturas positivas y negativas da como resultado 2.330, el mismo valor que tenemos en la diferencia de los bancos.
Y en cada una de las comprobaciones aritméticas debe de estar los resultados de la diferencia de las lecturas positivas y negativas, como la diferencia de las cotas de los bancos de nivel debe de dar el mismo resultado. Esto quiere decir que está bien hecha la nivelación. Trazo. Para el caso de los formatos, estos se tendrán que acomodar de mayor a menor, como se puede ver aquí que la primera hoja de Excel muestra los últimos datos de la zona de trabajo. El formato deberá de contener los siguientes datos: encabezado, carretera, carretera Portezuelo CD, valles, tramo, CD, Valles Tamazunchale, subtramo, 325 más 000 al 330 más 000, topógrafo, quien realizó el trabajo, del KM 330 más 000 al KM 329 más 440, origen que es Portezuelo, equipo de medición que se utilizó que fue una estación total, estado del tiempo que fue caluroso y templado, así como el número de hoja y las hojas totales que salieron del reporte. Estación o cadena, se escribe la progresiva, 0 más 000, 0 más 020, etc., normalmente cada 20 metros o según instructivo. Si el tramo contiene una curva debe de tener los datos de esta. En la columna de punto deberá de tener en este caso el PT y PC. En la columna de la deflexión están los grados de los datos de la curva que le corresponden. En la siguiente columna deberá tener los datos de la curva empezando por qué número de curva es, que en este caso los datos son curva 31. Punto de inflexión pi igual a 329 más 616.25. Deflexión de tangente t igual a 14 grados 33,36 y ZQ. Distancia de subtangente este igual a 97.593 metros. Grado de curvatura GC igual a 1 grados 30 0.0263. Longitud de curva LC igual a 194.13. Radio de curvatura RC igual a 763.94. Sobre elevación al centro SC igual a 4.40%. Sobre ancho AC igual a 0.61. Longitud de entrada le igual a 76.16 y velocidad de proyecto VP igual a 70 kh. Las siguientes columnas de tangente y azimut, donde tenemos de entrada y salida a la curva. Para este caso los datos de entrada son tangente libre igual a 335.94 metros, azimut igual a 12 grados 56, 29.24. Y los datos de salida son tangente libre igual a 268.98 metros, azimut igual a 358 grados 22, 53.24. En la siguiente columna están los datos de tenencia, que es la información del uso de suelo que tiene a los lados nuestra carretera, que para este caso es a ambos lados del camino se extienden campos verdes. A su lado derecho se aprecia una zona densamente arbolada, con vegetación boscosa continua que forma un corredor, y por último tenemos la columna de puntos de referencia donde debe de ir el croquis de la zona de trabajo y la nomenclatura que estemos utilizando. Estos datos se pueden ver mejor en Google Earth Pro de la siguiente manera, que se importó el alineamiento que se trabajó en AutoCAD, donde se puede ver todo el trazo del proyecto, pero para el video nos vamos a concentrar en el ejemplo que estamos viendo. Hacemos suma a la zona de trabajo para poder observar el cadenamiento y los datos que tiene la curva que estamos trabajando. En AutoCAD también se puede trabajar sin problemas, pero esto se hace para tener la imagen de satélite de referencia y saber lo que hay alrededor. Los datos de las curvas fueron calculados y dibujados en AutoCAD para traerlos al informe presentado. Secciones. El formato de secciones transversales correspondiente al tramo comprendido entre las progresivas KM 320 más 000 y KM 325 más 000, elaborado conforme a los lineamientos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El objetivo principal de este formato es documentar las características geométricas del terreno natural en secciones perpendiculares al eje del proyecto carretero, con el fin de apoyar los análisis de diseño vial, movimiento de tierras y conformación de cuerpos carreteros. Estructura general del formato. El documento presenta un encabezado institucional donde se especifican los datos del proyecto, carretera, tramo, subtramo y responsable topográfico. Este encabezado constituye el marco de referencia de levantamiento y permite identificar inequívocamente el segmento de estudio. Organización por progresivas. A continuación, el formato se divide en bloques independientes, cada uno asociado a una progresiva específica del eje, iniciando en 320 más 000 y continuando a intervalos regulares hasta 325 más 000. Cada progresiva representa la ubicación de un corte transversal del terreno, tomado perpendicularmente al eje carretero. Esta sistematización permite obtener una descripción secuencial del comportamiento topográfico del subtramo. Descripción de datos contenidos en cada sección. Cada bloque de sección transversal está compuesto por dos líneas principales de información. Distancias horizontales, DH. La primera línea de cada bloque contiene los valores de offset medidos respecto al eje. Estos offsets se registran tanto hacia la izquierda como hacia la derecha del eje y definen la distribución lateral de los puntos medidos en campo.
Son distancias horizontales perpendiculares al eje carretero. Diferencias de elevación, H. La segunda línea muestra las diferencias de cota entre cada punto y el eje de la progresiva correspondiente. Los valores negativos indican que el terreno se encuentra por debajo del eje, mientras que los positivos reflejan que está por encima. Estas diferencias de elevación son esenciales para determinar la geometría del terreno en la sección. Función técnica de los datos registrados. La combinación de offsets laterales y diferencias de elevación permite reconstruir con precisión el perfil transversal del terreno natural. Dicha información es fundamental para diversos procesos del diseño carretero. Cálculo de áreas de corte y terraplén. Determinación de secciones tipo y taludes proyectados. Evaluación de la conformación del cuerpo de camino. Identificación de zonas de riesgo por inestabilidad de taludes. Generación de modelos digitales y superficies TIN para uso en software especializado. Análisis longitudinal del tramo 320+000 al 325+000. Dado que el levantamiento se realizó de forma continua en este subtramo, el conjunto de secciones permite observar la evolución del relieve natural. El espaciamiento entre progresivas, constante y técnicamente adecuado, garantiza la posibilidad de interpolar superficies y proyectar diseños con precisión métrica. Cada sección captura la morfología local del terreno, permitiendo identificar transiciones graduales o cambios abruptos que influyen en el diseño de la rasante, el ancho de corona y los taludes. Importancia del formato en el diseño carretero. El formato constituye la base técnica para los cálculos volumétricos mediante métodos como el de áreas promedio o el de las bandas equivalentes. Asimismo, estas secciones alimentan programas de diseño vial como Civil 3D, Civil CAD o InRoads, donde se integran para generar el modelo de superficie y el corredor carretero. En términos normativos, este documento asegura que el levantamiento se apegue a lo establecido en los manuales de proyecto geométrico y topografía de la SCT. En resumen, el documento de secciones transversales del tramo 320+000 al 325+000 constituye un insumo técnico indispensable para el diseño geométrico y el análisis de movimiento de tierras. Su estructura, basada en progresivas con offsets y diferencias de elevación, permite reconstruir con exactitud la geometría del terreno natural y garantiza un diseño carretero seguro, eficiente y conforme a norma.